Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que se encuentre. El día de hoy hablaremos un tema interesante, ¿no? Claro que sí, pues el día de hoy hablaremos sobre los géneros literarios. Muy impresionante, ¿no les parece? Vayamos a ello. Bien. Antes de empezar y adentrarnos a este tema, necesitamos saber qué son los géneros literarios. Didier, ¿te gustaría explicarnos qué son los géneros literarios? Sí, por lo que tengo entendido, los géneros literarios son grupos o categorías en las cuales la podemos clasificar de acuerdo a su contenido y estructura, facilitando la comprensión y análisis de estas. Estas se dividen en 4 géneros, las cuales son el narrativo, el lírico, el dramático y el ensayo literario. Efectivamente, compañero, tienes mucha razón, esos son los géneros literarios. Y bien, ¿qué tal si nos adentramos en este mundo de la literatura tan fantástico? ¿Te parece, compañero? Por supuesto, vayamos comenzando con el género lírico. Bien, pero antes de continuar, ¿sabías que el género lírico surge desde la antigua Grecia, en donde se componían obras literarias destinadas para ser cantadas en público? Bastante interesante, mi querido amigo. Cabe recalcar que este es un género que conoce otros subgéneros, como la oda, la canción, el soneto, la égloga y la elegía. Bien, pues comencemos diciendo algunas características principales de cada subgénero, ¿no crees? Claro, por ejemplo, la oda, que se caracteriza por su tono elevado y expresa admiración, romanticismo e incluso reflexiones filosóficas. Oh sí, como el libro La Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. Y como oda a Pisque de John Keats. Claro. Por otra parte, también se encuentra el subgénero de la elegía, el cual trata de lamentos, pérdidas y cosas bastante tristes. Suena algo loco, ¿no? Pero es la verdad, y un ejemplo claro de ello es el libro del recuerdo imposible de José Luis Borges, que bien es algo de complicado entender al final, se hace ver una relación con alguna historia que se haya contado o visto. También existe la canción, uno de los subgéneros más escuchados en la actualidad, y que tanto a ti como a mí nos gusta. Claro que sí, pero ¿sabes por todo lo que se pasa para componer una canción? No, pero suena sencillo. Equivocado, amigo, ya que las canciones, a pesar de durar tan poco tiempo, tienen que llevar a cabo muchos pasos y cada una se caracteriza por tener las siguientes características, como la melodía, el tiempo, la letra, la entonación, la coordinación, el silencio, entre muchos más. Oh, eso no lo sabía. Yo creía que cuando tenían una idea solo la escribían y la cantaban y listo. Esto sí que me ha sorprendido. Bueno, amigo, algunos artistas de la música clásica fueron Pedro Infante, al igual que Jorge Negrete. Bueno, sin más rollo, pasemos a otro subgénero, el cual es la égloga. Que bien, esta mayormente trata de asuntos amorosos y que está escrita en primera persona. Y nos da un ambiente de pastores campesinos donde la música tiene un gran protagonismo. Claro, me pareció escuchar uno la semana pasada llamada Garcilaso. Está increíble, se lo recomiendo. Por último, tenemos al soneto, el cual se compone de 14 versos y nos relatan de forma cantada una historia de amor o algo místico, incluso sobrenatural, como el soneto de Techos de Cristal de José Mateo Ángulo García. Ahora damos comienzo a otro género, el cual es el dramático, que me imagino que les fascinará. ¿Podrías hacerme los honores, amigo? Claro que sí, es el género dramático que le da vida gracias a la actuación, es decir, a través de un texto se forman estas maravillosas obras y pues se divide entre subgéneros, la tragedia, la comedia y la tragicomedia. Así es, en la tragedia se observa caos, es decir, muchas cosas trágicas como dice su nombre, sucesos tristes e impactantes, y la mayoría tiene un desenlace fatal como lo es la obra Otelo de William Shakespeare. Muy triste esa obra, pero bueno, ahora les hablaré de la comedia, la cual es un poco más cómica, donde los personajes actúan de una forma más tonta para hacer reír al público. Como es una obra que me encanta, llamada Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Es muy divertida, se la recomiendo, ya sea leer el guión o mejor ver la obra. Suena muy entretenida, trataré de mirarla. ¿Y sabes qué pasa cuando la comedia se junta con la tragedia? Claro, surge la tragicomedia, un subgénero que combina hechos dramáticos con cómicos, como quien dice, tiene un poco de todo, como la obra La Celestina, una obra anónima y que fue continuada por Fernando Rojas, que bien es algo cómica, pero con un final trágico. Qué lamentable. Sí, amigo, pero bueno, ahora pasemos con el género que se llama narrativo, el cual se refiere a los tipos de narrativas o tipos de literatura. Por ejemplo, podemos hablar de los géneros narrativos como la novela, la fábula, la ficción o la poesía. Todos ellos tienen características diferentes y se diferencian por lo que cuentan.
Wow, se escucha muy interesante. De hecho, tengo un poco de conocimiento sobre el tema, y lo que sé es que es uno de los géneros más grandes de la literatura, cuyos textos pueden exponerse mediante la oralidad o la escritura. Cada uno de ellos relata hechos o historias. Es verdad. Y otra característica sería que se desarrolló durante la antigua Grecia, floreciendo en Europa durante la Edad Media, y su contenido se alimentó de los recuerdos transmitidos por historia. Al igual, género que presenta diferentes personajes, que son descritos física y emocionalmente en los textos, y es una expresión literaria, en prosa, en la que se relata una historia, y su principal característica es que se expresa mediante un narrador. Uy, se te estaba olvidando algo, lo cual es que posee un planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. Entonces, ya sabiendo eso, podemos pasar a lo siguiente, que son los subgéneros, los cuales son épica, cuento, leyenda, novela, fábula y mito. Escuchando todos los subgéneros parece demasiado aburrido. Jajaja, estás muy equivocado. Escucha para que aprendas y sepas que no es aburrido. Es más, aseguro que te vendrán recuerdos de tu niñez con esto. Bueno, empecemos hablando sobre la épica. Lo que debemos de saber sobre ello es que se caracteriza por realizar hazañas heroicas y aventuras extraordinarias. Suele presentar a un héroe que se enfrenta a desafíos sobrenaturales y lucha por alcanzar su objetivo noble. Este tipo de narrativa está marcada por su tono grandulento, descripciones detalladas y un enfoque en la gloria y el honor, y destaca valores como la valentía, nobleza y justicia, y se caracteriza por su canto oral y poético, intención moral y elementos sobrenaturales. Un ejemplo de ello sería la Ilíada, la cual es un poema épico griego que consta de 24 cantos y narra los eventos en torno a la guerra de Troya. Se centra en la cólera de Aquiles, el heroísmo, los dioses y la tragedia de la guerra. Empiezo a cambiar un poco mi opinión. Tranquilo, aún falta más. Continuemos. El siguiente género sería el cuento, que se caracteriza por su brevedad y concisión, y se destaca por su capacidad para transmitir emociones y desarrollar una trama significativa en un espacio reducido, a lo cual hace que los cuentos puedan abordar una variedad de temas y géneros, desde lo fantástico hasta lo realista, y su formato corto los hace ideales para ser leídos en poco tiempo, permitiendo al lector sumergirse rápidamente en la historia y experimentar una gama de emociones en un lapso breve. Algunas de sus características son que puede estar narrado en primera persona, segunda o tercera, causa emociones al lector, es breve y tiene una trama simple. Martín, ¿nos puedes dar un ejemplo? Espero decirlo bien. Mi ejemplo sería Caperucita Roja, que trata sobre una niña que visita a su abuela, llevándole comida, pero se encuentra con el lobo en el camino. El cuento destaca la importancia de la prudencia y la obediencia. Perfecto, ya sabiendo eso, continuemos. ¿Qué te parece si lo dices, Sergio? Está bien, sigamos con el siguiente género, que es la leyenda. Bueno, hay que saber que la leyenda es un tipo de relato que se caracteriza por la combinación de elementos reales y fantásticos. Busca explicar sucesos extraordinarios, misteriosos o sobrenaturales. Estas historias suelen transmitirse de generación en generación, adaptándose a la cultura y al contexto de cada comunidad, y su finalidad es variada, porque puede entretener, asustar, hasta transmitir valores culturales o morales, y tiene características como centrarse en un personaje principal, transmitir ideas o valores, incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos, y tiene su origen en la tradición oral. Un ejemplo sería La Llorona, que trata de una mujer que llora desconsoladamente por la pérdida de sus hijos, a lo que se dice que ella misma habría asesinado. Qué triste, pero a la vez, qué miedo. Continuemos con la novela. Es una narración tradicional que se caracteriza por su estructura respectiva y acumulativa. En la novela se repiten versos y estrofas a lo largo de la historia, añadiendo progresivamente nuevos elementos para crear una acumulación que genera un efecto rítmico y memorizable. Y su principal finalidad es transmitir las percepciones y pensamientos del autor y atraer al lector, y tiene características que posee un narrador. Tiene una trama compleja, protagonizada por varios personajes. Un ejemplo de esto sería Mujercitas, que cuenta la historia de 4 hermanas durante la guerra civil estadounidense. Es un relato sobre la familia, el crecimiento personal y las relaciones entre hermanas. No puede ser, tenía un pensamiento erróneo de que es una novela. Para eso es que está este podcast, para saber todo sobre los géneros literarios. Exacto, y que las personas sepan lo que es la realidad de cada género y no se dejen llevar por informaciones falsas. Bueno, ya aclarar el problema, me gustaría hablar sobre la fábula, lo cual es un género literario breve que utiliza animales, objetos inanimados o fuerzas de la naturaleza personificados para transmitir una enseñanza moral o una crítica social. Por lo general, las fábulas se presentan en estructura lineal y sencilla con una moraleja al final. Un ejemplo de ello sería el águila, la liebre y el escarabajo.
Trata de que el águila y la liebre hacen un trato injusto con el escarabajo, quien busca justicia ante un juez sabio. Continuamos con el último género, que es el mito. Debemos saber que es un relato tradicional que narra eventos sobrenaturales o explicaciones simbólicas de fenómenos naturales. Estos relatos suelen estar vinculados a creencias religiosas, culturales o espirituales de una sociedad. Un ejemplo de eso sería Prometeo. Trata sobre el titán Prometeo, quien roba el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, desafiando así la autoridad divina y desencadenando una serie de consecuencias. Ahora bien, pasemos con el siguiente género, el cual es el ensayístico. Para eso hay que saber qué es. El género ensayístico se caracteriza por las presentaciones de reflexiones, opiniones y análisis sobre temas diversos, y a menudo a través de la narración de experiencias personales a la presentación de argumentos. Este puede estar escrito en primera persona, tercera persona e incluso en voz narrativa omnisciente, dependiendo del enfoque y la intención del autor. Un ejemplo de ello es El laberinto de la soledad. Es un ensayo que explora la identidad y la cultura mexicana, abordando temas como la dualidad del ser, la historia, las tradiciones y las complejidades de la sociedad mexicana. Gracias por acompañarnos a este viaje y disfrutar con nosotros de los géneros literarios. Esperemos que te haya gustado y que hayas disfrutado y que hayas aprendido mucho como nosotros. No olvides suscribirte, compartir con tus amigos y explorar más historias. Hasta la próxima.